Hola, si estás viendo este video, es porque la ansiedad ha estado llamando a tu puerta, quizás con esa inquietud, ese corazón acelerado o una mente que no para. Pero antes de profundizar en eso, quiero invitarte a hacer un ejercicio rápido. Te ayudará a centrar tu atención en el presente, porque la ansiedad suele vivir en el futuro. Lo intentamos juntos. Cierra los ojos si te sientes cómodo y respira hondo por la nariz, exhalando por la boca. Ahora, abre lentamente los ojos y usemos tus sentidos para conectar con el momento presente. Presta atención. Visión. Mira a tu alrededor y nombra 5 objetos que puedas ver. Podría ser un color, una forma, algo que te brinde calma. Tacto. Toca 4 cosas cercanas a ti. Siente la textura, la temperatura. Podría ser tu propia ropa, el brazo de la silla, el suelo bajo tus pies. Audición. Identifica 3 sonidos que escuchas ahora mismo. Sonidos lejanos, sonidos cercanos, incluso el sonido de tu propia respiración. Olor. Observa 2 olores en el aire. El aroma del ambiente, un perfume, el olor a café. Gusto. Sentir un sabor en la boca. Podría ser el sabor de algo que comiste o incluso el sabor natural. Bien hecho. Este ejercicio ayuda a interrumpir la espiral de pensamientos ansiosos, devolviéndote al presente. Si esta técnica te ayudó a sentirte más presente, deja un comentario. A mí me funcionó o estoy más tranquilo. De esta manera, ayudarás a YouTube a llevar este video a más personas que necesitan estos consejos. Y si te gustó lo que aprendiste hasta ahora, dale a me gusta. Me ayudarás enormemente a crear más contenido como este. Y ahora que estamos más presentes, entendamos cómo la ansiedad puede afectar especialmente a las personas mayores y qué hacer para afrontarla. Cada vez que piensas en meditar, la fatiga te domina incluso antes de empezar. Sabes que deberías hacer algo para controlar esa ansiedad aparentemente omnipresente, pero permanecer sentado durante minutos, concentrándote en tu respiración y despejando la mente, parece imposible cuando apenas logras mantenerte despierto después de comer. Eso es exactamente lo que me dijo Marcos, un hombre de 72 años. Llegó a urgencias un jueves por la tarde con opresión en el pecho y el corazón acelerado. Estaba seguro de que se trataba de un infarto, pero las pruebas revelaron algo diferente. Un intenso ataque de ansiedad que lo dejó completamente incapacitado para realizar cualquier actividad. Marcos me explicó entre lágrimas que llevaba meses intentando meditar, siguiendo videos de YouTube, aplicaciones en su teléfono y consejos de familiares, pero siempre se quedaba dormido a mitad de camino o simplemente se daba por vencido porque se sentía aún más agitado que antes. La frustración de no poder hacer algo que parecía tan sencillo solo empeoraba su ansiedad. Lo que Marcos no sabía es que el cerebro funciona de forma completamente diferente después de los 70. Nuestra capacidad de concentración ha cambiado. Nuestros niveles de energía fluctúan a lo largo del día y nuestros cuerpos necesitan movimiento para procesar adecuadamente el estrés acumulado. Durante esa consulta de urgencia, descubrimos juntos que existen maneras mucho más adecuadas para que las personas mayores lidien con la ansiedad. Actividades sencillas que respetan las limitaciones físicas naturales de la edad, pero que son increíblemente efectivas para calmar el sistema nervioso. A los 5 días de implementar estas actividades, Marcos dejó de tener ataques de ansiedad. En 2 semanas, dormía mejor que en años. En 1 mes, recuperó la energía que creía haber perdido para siempre. Si tú también sientes que la meditación tradicional no te funciona, si la fatiga física parece incompatible con técnicas que requieren concentración intensa, o si simplemente buscas alternativas más prácticas y adaptadas a tu situación actual, házmelo saber en los comentarios. Me encantaría saber cuántas personas necesitan estas soluciones más accesibles. Marcos llegó al hospital con los síntomas clásicos de un infarto: dolor en el pecho, sudores fríos, dificultad para respirar y una sensación de fatalidad inminente. Su esposa, Rosa,
estaba presa del pánico, llamando a sus hijos, preparándose para lo peor. A sus 72 años, tras toda una vida de duro trabajo, parecía que su cuerpo por fin se recuperaba. Los análisis de sangre y el electrocardiograma salieron normales. Fue entonces cuando me citaron para evaluar la posibilidad de un ataque de ansiedad. Marcos me miró con una mezcla de alivio y vergüenza. ¿Cómo podía un hombre de su generación estar sufriendo una crisis nerviosa como un niño? Durante nuestra conversación, Marcos me contó sobre los últimos meses. Jubilado hacía 2 años, había perdido por completo la rutina que lo había mantenido ocupado durante décadas. Se despertaba sin rumbo, se pasaba el día viendo la televisión, dormitando en el sillón, con una inquietud constante que no podía explicar. Rosa le había sugerido que probara la meditación. Ella misma tomó clases de yoga y dijo que la tranquilizaba muchísimo. Marcos descargó aplicaciones, intentó seguir videos e incluso compró un cojín especial para meditar. Pero siempre ocurría lo mismo. O se quedaba dormido a los 5 minutos o se agitaba aún más, intentando controlar sus pensamientos. Lo que me llamó la atención de la historia de Marcos fue algo muy específico. Mencionó sentirse más tranquilo al ordenar el garaje, trabajar en el jardín u organizar sus herramientas. Eran momentos en los que sus manos estaban ocupadas, su cuerpo en movimiento suave y su mente enfocada en tareas concretas. Ahí es donde todo se conectó. El cerebro masculino maduro, especialmente el de aquellos que han trabajado con las manos toda su vida, procesa la regulación emocional de manera diferente. Necesita actividades que impliquen movimiento, propósito práctico y resultados tangibles. Las 5 actividades que desarrollamos juntos se adhirieron plenamente a estas características. No hubo silencio para intentar despejar la mente. Todo implicaba movimientos suaves, tareas sencillas y acciones que generaban una sensación de propósito y control. Tras solo una semana practicando estas actividades, Marcos me llamó para decirme que había dormido 7 horas seguidas por primera vez en meses. Rosa notó que estaba más presente en las conversaciones, menos irritable y con más ganas de salir de casa. El hombre que había llegado exhausto al hospital estaba redescubriendo su vitalidad mediante actividades que parecían un juego de niños, pero que tenían profundos efectos en su sistema nervioso. La primera actividad que le enseñé a Marcos surgió al observar cómo se calmaba organizando objetos. Desarrollamos la técnica de organización meditativa, que consiste en elegir un cajón, un estante o un rincón de la casa y organizarlo con total atención al proceso. El secreto no es simplemente ordenar, sino hacer cada movimiento consciente y lentamente. Marcos eligió su caja de herramientas. Cada mañana, durante 15 minutos exactos, sacaba todas las herramientas, las limpiaba una a una con un paño suave y observaba cada detalle, cada señal de uso, cada recuerdo asociado. Durante este proceso, su cerebro entró automáticamente en un estado meditativo sin tener que forzar la concentración. Las manos ocupadas liberaron su mente de pensamientos ansiosos. El movimiento repetitivo activó el sistema nervioso parasimpático. La sensación de orden externo creó calma interna. La neurociencia explica que cuando las personas mayores realizan tareas manuales habituales, liberan neurotransmisores asociados con el bienestar y reducen drásticamente los niveles de cortisol, la hormona del estrés. Marcos no solo organizaba herramientas, literalmente reorganizaba la química de su cerebro. La segunda actividad surgió cuando noté el entusiasmo de Marcos al hablar de su jardín. Creamos la técnica de jardinería terapéutica, adaptada para personas con limitaciones físicas o espacio limitado. Incluso quienes viven en apartamentos pueden practicar esta actividad. Marcos empezó con solo 3 macetas pequeñas en su balcón. Lo importante no era tener un gran jardín, sino tener contacto diario con plantas vivas. Cada tarde, durante 10 minutos, regaba lentamente cada maceta. Observaba el crecimiento de las plantas, quitaba las hojas muertas y tocaba la tierra con las manos.
el contacto con la tierra tiene efectos comprobados en la regulación del sistema nervioso. Existen bacterias en el suelo que, al inhalarse, activan la producción de serotonina, el neurotransmisor de la felicidad. Marcos, literalmente, se automedicaba de forma natural simplemente cuidando sus plantas. Durante estas sesiones de jardinería, practicaba un patrón de respiración especial que desarrollamos juntos. Con cada movimiento, como regar o tocar la tierra, inhalaba lentamente. Al observar las plantas o sentir la textura de la tierra, exhalaba lentamente. Este patrón de respiración, combinado con la actividad manual, creaba un estado de profunda relajación. La tercera actividad fue la que más sorprendió a Marcos por su sencillez y eficacia: la técnica de caminata consciente en interiores, especialmente útil para días lluviosos, noches de insomnio o momentos de ansiedad repentina. Marcos eligió un sendero de 10 pasos en su sala. Cada vez que se sentía ansioso o inquieto, lo recorría 5 veces, prestando mucha atención a cada paso. Sentía el contacto de su pie con el suelo, el desplazamiento de su peso corporal, el movimiento de sus piernas, el balanceo de sus brazos. El movimiento físico suave libera la tensión muscular que se acumula cuando estamos ansiosos. El simple hecho de contar los pasos mantiene la mente ocupada en una tarea concreta, interrumpiendo los ciclos de pensamiento ansiosos. En menos de 5 minutos, Marcos logró detener por completo los ataques de ansiedad que antes duraban horas. La cuarta actividad transformó por completo la forma en que Marcos lidiaba con las noches de insomnio que acompañaban a su ansiedad. Desarrollamos la técnica de escritura terapéutica nocturna, pero de una manera completamente diferente al diario tradicional que se suele recomendar. En lugar de escribir sobre sentimientos o preocupaciones, Marcos escribió listas prácticas, listas de cosas que salieron bien ese día, listas de pequeñas reparaciones que quería hacer en casa, listas de lugares que quería visitar, listas de recetas que quería probar. Escribir a mano activaba áreas del cerebro relacionadas con la planificación y el control, reduciendo la sensación de caos interno. Escribir a mano tiene efectos únicos en el cerebro maduro. El movimiento repetitivo del bolígrafo sobre el papel crea un ritmo que se sincroniza con los latidos del corazón, induciendo de forma natural un estado de relajación. Marcos descubrió que, tras 15 minutos escribiendo sus listas, se dormía con mucha más facilidad. Lo más interesante es que estas listas se convirtieron en herramientas prácticas para su vida diaria. Empezó a completar las pequeñas tareas que anotaba, recuperando la sensación de productividad y propósito que había perdido con la jubilación. Lo que empezó como una técnica para la ansiedad se convirtió en un sistema completo para organizar su vida. La quinta actividad fue el descubrimiento más poderoso de todos y nació de un momento de crisis. Marcos me llamó una tarde diciéndome que estaba sufriendo un ataque de ansiedad muy fuerte y que no podía concentrarse en ninguna de las otras técnicas. Fue entonces cuando creamos la técnica de respiración con objetos familiares. Marcos eligió 5 pequeños objetos que tenían un significado especial para él: una foto familiar, un bolígrafo que recibió en el trabajo, un llavero de viaje, una pequeña piedra que encontró en la playa y una moneda antigua que heredó de su padre. Los colocó en una pequeña caja junto a su sillón favorito. Cada vez que sentía que la ansiedad aumentaba, Marcos sacaba un objeto de la caja y lo sostenía mientras respiraba lenta y profundamente. Se concentraba por completo en la textura, el peso y la temperatura del objeto. Esta combinación de estimulación táctil y respiración consciente creaba un punto de calma instantáneo. El cerebro maduro responde excepcionalmente bien a estos estímulos multisensoriales. El tacto activa el sistema nervioso parasimpático, mientras que los recuerdos asociados a objetos generan sentimientos de seguridad y conexión. Marcos podía detener los ataques de ansiedad en menos de 3 minutos.
Cada objeto de la caja tenía una técnica de respiración específica. Con la foto familiar, respiraba profunda y suavemente, recordando momentos felices. Con el bolígrafo, respiraba de forma más rítmica, recordando logros profesionales. Esta personalización hacía las técnicas aún más efectivas. Lo más impresionante fue darme cuenta de cómo estas 5 sencillas actividades crearon una red completa de apoyo emocional para Marcos. Ya no tenía que temer los momentos de ansiedad porque sabía exactamente qué hacer en cada situación. Tenía herramientas para la mañana, la tarde y la noche, para momentos de crisis aguda y para la ansiedad crónica leve. 3 meses después de nuestra primera cita en el hospital, Marcos compartió un descubrimiento que revolucionó mi comprensión de la ansiedad en adultos mayores. Había comenzado a combinar las 5 actividades de forma creativa, creando secuencias personalizadas para los diferentes tipos de ansiedad que había aprendido a identificar. Marcos descubrió que tenía 3 patrones distintos de ansiedad: la ansiedad matutina, que aparecía al despertar y le traía pensamientos de un día vacío; la ansiedad vespertina, que aparecía después del almuerzo junto con la fatiga física; y la ansiedad nocturna, que le impedía relajarse lo suficiente para dormir. Para cada tipo, desarrolló una secuencia específica de actividades. Para la ansiedad matutina, comenzaba con 5 minutos de organización de herramientas meditativas, seguidos de 10 minutos de cuidado de plantas. Esta combinación de actividad mental enfocada y contacto con la naturaleza creaba una sensación de propósito y vitalidad que perduraba durante horas. Para la ansiedad de la tarde, cuando su cuerpo estaba más cansado, Marcos usaba la respiración con objetos familiares combinada con caminatas conscientes en interiores, movimientos suaves que respetaban su energía reducida, pero eran suficientes para reactivar su sistema de alerta de forma saludable. La secuencia nocturna era la más elaborada. Marcos hacía 15 minutos de escritura terapéutica, seguidos de 5 minutos de respiración y objetos familiares, y terminaba con una caminata muy lenta hacia la cama, prestando atención a cada paso. Esta secuencia se convirtió en un ritual que le indicaba a su cerebro que era hora de descansar. La transformación de Marcos fue tan significativa que Rosa comenzó a adaptar las técnicas a sus propias necesidades. Descubrió que la jardinería terapéutica la ayudaba a procesar la constante preocupación que sentía por su esposo. Escribir por la noche se convirtió en un momento de gratitud por las pequeñas mejoras diarias que observaba en él. Lo más conmovedor fue darme cuenta de cómo estas sencillas actividades le devolvieron a Marcos algo que creía haber perdido para siempre: la sensación de ser útil y capaz. Cada jarrón que cuidaba, cada cajón que organizaba, cada lista que escribía, reforzaba su identidad como persona activa y productiva, incluso en su jubilación. Estudios recientes demuestran que las personas mayores que mantienen actividades manuales y con un propósito presentan niveles significativamente más bajos de ansiedad y depresión. El cerebro necesita sentirse útil y capaz, independientemente de la edad. Cuando ofrecemos alternativas adecuadas a las limitaciones físicas naturales, podemos mantener este sentido de competencia y autoestima. Si has llegado hasta aquí, significa que de verdad quieres una vida más tranquila, adaptada a tu realidad actual. Haz clic en la campana para suscribirte al canal, porque tengo hallazgos específicos sobre cómo diferentes actividades físicas suaves pueden reemplazar los medicamentos para la ansiedad, siempre basados en ciencia sólida y probados en personas de tu edad. Marcos me dice hoy que no se imagina cómo vivió durante tantos meses intentando meditar de forma tradicional. Estas 5 actividades no son solo técnicas, se han convertido en parte natural de su rutina diaria, momentos que espera con ilusión porque sabe que lo harán sentir mejor. Y lo mejor de todo, no cuestan nada más que tiempo y ganas de probar algo diferente. 6 meses después, Marcos me contactó, no por ansiedad, sino para compartir un descubrimiento que lo conmovió. Se había convertido en un referente en su edificio para otros hombres de su edad
que también luchaban contra la ansiedad y la depresión posjubilación. Todo empezó cuando su vecino, Antonio, de 74 años, lo encontró organizando herramientas en el garaje del edificio y comentó lo tranquilo y enérgico que parecía Marcos. A partir de esa conversación, Marcos empezó a compartir sus técnicas con naturalidad, sin presentarse como un experto, sino como alguien que había encontrado soluciones prácticas. Lo más impresionante fue que cada hombre adaptó las actividades a su personalidad y limitaciones. Antonio, un contador jubilado, se enamoró de la escritura terapéutica y desarrolló listas aún más detalladas y organizadas. João, un ex mecánico con artritis en las manos, modificó su jardinería terapéutica para incluir plantas que requerían menos manipulación, manteniendo al mismo tiempo el contacto diario con la tierra. La neurociencia explica este fenómeno mediante el concepto de neuroplasticidad social. Cuando las personas mayores se sienten capaces de ayudar a otros en la misma situación, activan áreas cerebrales relacionadas con el propósito y el significado de la vida. Marcos no solo controlaba su ansiedad, estaba encontrando un nuevo rol social significativo. Rosa me contó que nunca había visto a su marido tan comprometido y motivado desde su jubilación. Se despertaba pensando en qué actividad hacer primero, planificando pequeñas mejoras en sus técnicas y observando atentamente los resultados de cada práctica. La ansiedad que antes lo paralizaba se había transformado en energía dirigida al autocuidado. El grupo informal que se formó en el edificio comenzó a reunirse semanalmente en el área común. No era una sesión de terapia formal, sino un espacio para compartir ideas sobre las actividades. Estas reuniones se convirtieron en una fuente adicional de bienestar para todos los participantes. Observar esta evolución me hizo comprender algo fundamental sobre la ansiedad en los hombres mayores. Suele estar relacionada con la pérdida de identidad y propósito tras cambios importantes en la vida, como la jubilación. Las 5 actividades no solo regulaban el sistema nervioso, sino que también ofrecían maneras concretas de mantener un sentido de competencia y utilidad. Marcos incluso desarrolló un pequeño cuaderno donde anotaba variaciones de las técnicas que probaba. Descubrió que, en días fríos, la organización meditativa funcionaba mejor en ambientes interiores con calefacción. En días muy calurosos, la jardinería era más efectiva temprano por la mañana o al final de la tarde. Este enfoque personalizado de las prácticas las hacía aún más efectivas. Si te identificas con la transformación de Marcos o sientes que necesitas alternativas más prácticas y menos exigentes que la meditación tradicional, comparte este video con otras personas a quienes les pueda ser útil. A menudo, la solución que buscamos reside en actividades sencillas que ya forman parte de nuestras vidas, pero que no reconocemos como terapéuticas. Un año después de nuestra primera consulta, Marcos me envió una carta manuscrita que aún conservo. En ella, describe cómo las 5 actividades se habían vuelto tan naturales que ya no podía imaginar su rutina sin ellas. Pero lo que más me conmovió fue saber que su transformación había inspirado cambios en toda su familia. Sus hijos, que antes se preocupaban constantemente por el estado emocional de su padre, comenzaron a visitarlo con más frecuencia porque lo encontraban siempre de buen humor y lleno de energía. Sus nietos, que antes lo veían como un abuelo cansado y preocupado, ahora le pedían ayuda con las plantas y los cajones. Rosa me dijo que presenciar la transformación de Marcos le enseñó la importancia de respetar el proceso de cada persona. Había estado muy comprometida con la meditación tradicional porque le funcionaba, pero no entendía que su esposo necesitaba enfoques diferentes. Ahora practicaban actividades paralelas, cada uno con su propio estilo, pero compartiendo los beneficios. El descubrimiento más significativo llegó cuando Marcos se dio cuenta de que ya no temía sufrir ataques de ansiedad. Había desarrollado tanta confianza en las 5 actividades que sabía que podía contar con ellas en cualquier momento.
Esta certeza de contar con herramientas efectivas le generó una sensación de seguridad que, por sí sola, redujo drásticamente la frecuencia de los ataques. Las investigaciones demuestran que cuando las personas mayores desarrollan un repertorio fiable de estrategias de afrontamiento, la ansiedad anticipatoria se reduce en un 60%. Es como si el cerebro dejara de malgastar energía preocupándose por crisis futuras, porque sabe que cuenta con los recursos para afrontarlas. Marcos también descubrió que las actividades funcionaban preventivamente. Los días que practicaba las 5, aunque solo fueran unos minutos cada una, rara vez sentía ansiedad. Era como si creara una reserva de calma que lo sustentaba durante todo el día. Lo que más me impresiona de la trayectoria de Marcos es cómo convirtió las limitaciones en ventajas. La falta de energía que le impedía meditar tradicionalmente se convirtió en una oportunidad para descubrir maneras más suaves y sostenibles de cuidar su salud mental. La necesidad de movimiento que le impedía sentarse en silencio se reveló como una puerta de entrada a actividades más adecuadas para su perfil. Hoy, Marcos dice sentirse más equilibrado emocionalmente a los 73 años que a los 50, cuando estaba en la cima de su carrera profesional, pero constantemente estresado. Las 5 actividades no solo controlaron su ansiedad, sino que también lo conectaron con una versión más sabia y centrada de sí mismo. Si quieres lograr esta misma transformación, si quieres descubrir maneras de lidiar con la ansiedad que respeten tus limitaciones físicas y tu personalidad, comprométete hoy mismo. Durante los próximos 7 días, prueba al menos 3 de las 5 actividades que he compartido. No tiene que ser perfecto, no tiene que ser exactamente como Marcos. Adáptate a tu realidad. Escucha a tu cuerpo. Encuentra tu propio ritmo. Luego, regresa aquí en los comentarios y cuéntanos qué actividad te funcionó mejor. Hoy descubriste que hay una manera completamente diferente de lidiar con la ansiedad después de los 60, una que respeta tus limitaciones físicas y convierte tus características personales en ventajas. La historia de Marcos nos enseña que no tenemos que adaptarnos a técnicas que no nos funcionan. Podemos encontrar técnicas que se adapten a nuestra esencia. Las 5 actividades que he compartido contigo respetan el ritmo natural del cuerpo maduro y ofrecen alternativas prácticas para momentos de baja energía. La organización meditativa transforma las tareas del hogar en momentos de calma. La jardinería terapéutica te conecta con la naturaleza, incluso en espacios pequeños. La caminata consciente te ofrece un movimiento suave cuando más lo necesitas. La escritura terapéutica organiza los pensamientos mediante la acción de las manos. La respiración con objetos familiares crea puntos de calma instantánea. Recuerda que cada una de estas actividades se puede adaptar a tu situación específica. Si tienes movilidad reducida, concéntrate en aquellas que requieren más el uso de las manos. Si vives en un espacio pequeño, adapta tu jardinería a macetas más pequeñas. Si tienes dificultad para escribir, intenta dibujar o hacer listas más sencillas. Lo importante no es seguir reglas rígidas, sino encontrar maneras de moverte y mantener la mente ocupada que aporten paz a tu día a día. Tu edad no es un obstáculo para tener una vida emocionalmente equilibrada. De hecho, la madurez ofrece ventajas únicas. Comprendes mejor tus patrones, tienes más paciencia contigo mismo y comprendes la importancia de cuidar tu salud mental. Aprovecha estas ventajas. Si este video te identificó, si reconociste las dificultades de Marcos o te animaron las soluciones que encontró, únete a esta comunidad de personas que han elegido envejecer con serenidad. Suscríbete, activa las notificaciones y comparte en los comentarios cuál de las 5 actividades planeas probar primero. Tengo otras perspectivas sobre cómo la mente madura puede encontrar caminos únicos hacia el bienestar. En el próximo video,
Hablaré sobre técnicas específicas para lidiar con la ansiedad que surge durante las citas médicas, usando métodos que funcionan incluso cuando estás nervioso y en un entorno incómodo. Hasta entonces, recuerda, no necesitas energía infinita para cultivar tu paz interior. Pequeños movimientos conscientes pueden generar grandes transformaciones. Tu camino hacia el bienestar comienza con el primer paso sencillo que decidas dar hoy.